Hay cada vez una mayor cantidad de proyectos, tanto por la descentralización del mismo CONACYT, como la participación activa de diversas universidades en los distintos estados de nuestro país. Pero insisto, son insuficientes porque debe de impulsarse una política de Estado con recursos suficientes que tengan evidentemente la aprobación de Hacienda, porque en este momento en que estamos en una lucha los rectores de las universidades mexicanas peleando por recursos, pues resulta que la última palabra la tiene Hacienda, lo cual nos hace completamente, al menos en lo personal se me hace completamente absurdo. Sobre todo cuando estamos identificando dónde están los factores de crecimiento y solución de muchos de los problemas que tiene nuestro país. Muy bien. Doctor Daje quería hacer un comentario. Sí, creo que el primer paso sería pues brincar los sexenios. Y para brincar los sexenios tendríamos que ser capaces de crear políticas de desarrollo, programas de desarrollo que no dependan tanto del Estado, sino que estén más en el ambiente de estos consejos consultivos para la ciencia y la tecnología, que sean quienes le propongan al Estado qué es lo que sigue, cuáles son los programas que debieran continuar sexenio tras sexenio, ¿sí? Si no estuviéramos en una dinámica de reinventar el país cada 6 años, bueno, esto pudiera ser posible. Y por otro lado, que trabajáramos también en establecer cuáles son las prioridades para el desarrollo de ciencia y tecnología en el país. Si esas prioridades las estuviéramos muy claras, estuvieran bien arraigadas y estuvieran consensuadas, como debiera ser, pues todos los esfuerzos que se hagan estarían encaminados a atender esas prioridades, que deben ser las prioridades para el desarrollo de este país o de cada una de las regiones. No coincide un país que no genere ciencia y tecnología para producir más alimentos, que es la parte más básica, ¿no? Cuando estamos empeñados en producir ciencia y tecnología de muy alto nivel para producir otros desarrollos tecnológicos. Y tener claro que si queremos hablar de soberanía nacional, pues la soberanía alimentaria del pueblo es la que habla, ¿no? Es la que manda, es la que va primero, ¿no? No pudiera haber soberanía nacional, aunque tuviéramos los miles de millones de dólares que tenemos de reservas, sin esa soberanía alimentaria y el trabajo del sector primario que tanto necesita un país con las condiciones que tiene el nuestro. Muy bien. Podríamos entrar ahorita a la conclusión de esta pregunta. A ver, tenemos por allá otra. Les voy a pedir para que esto sea más ágil, si en el transcurso de la presentación nos van generando los papelitos con la pregunta para que los pueda yo tener aquí antes. Sí. Doctor, por favor. Gracias. Tenemos una economía volcada sobre el comercio más que sobre la productividad. En el sistema educativo hemos apostado a las horas clase y nos hemos olvidado de las horas mente. Se encierra la labor educativa dentro de los muros escolares. Y si analizamos la licenciatura con los datos que ya nos había dado el doctor Navarro, pues yo cada día me convenzo más que en la mayor parte de los programas de licenciatura e ingeniería sobran cursos y faltan experiencias. Entonces, ¿qué podemos hacer desde las instituciones de educación superior, desde los programas académicos? Eso es, creo, algo insustituible. Hace una década, un investigador de la Universidad de Guadalajara me dio este dato que luego lo fui comprobando con el tiempo. Registrar en ese tiempo, a mediados de los 90, registrar una patente tomaba 2 meses en los Estados Unidos. Y acá 3 años. Entonces, ¿qué estamos haciendo para evitar la burocratización? Para darles más valor a los cuerpos académicos, a los equipos de trabajo. Si queremos formar una cultura científica y tecnológica,
tenemos que empezar por revalorar nuestra propia jerarquía de valores. Es cierto que está congelado el presupuesto de educación superior en los últimos 30 años. En lo que se compone o no se compone el financiamiento, ¿qué podemos hacer desde las instituciones de educación superior para diseñar otra estrategia de formación que no necesariamente dependa de las horas clase, que entre paréntesis, fuera de los estímulos, son las que más mal pagamos? Y las horas mente, las horas del estudiante, son importantes. Bueno, quisiera yo esas preguntas relacionarlas con la experiencia de la Universidad de Guadalajara, de la Universidad Veracruzana, que se han embarcado en proyectos sustantivos de descentralización. ¿Qué se podría hacer para que la educación básica salga de sus muros? La rectora de la pedagógica. ¿Qué se puede hacer para que la educación media realmente responda a los anhelos de la juventud? Y para que no salgan de la educación media solamente buscando un lugar que no hay en educación superior, sino que sepan también prepararse para la vida. Y claro que estamos haciendo en la institución de educación superior. Perdonen por lo prolijo de mi intervención, pero yo lo creo necesario, dada la temática que ha tomado este panel. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Pasaríamos a la relatoría para esta pregunta, por favor. Gracias. En esta pregunta podemos concluir cómo debe fortalecerse los vínculos con los diferentes actores en el ámbito académico. Decíamos que, comentaban que de alguna manera se debe contextualizar el entorno de los actores sociales y los actores en el ámbito académico, que existen brechas que separan el desarrollo tecnológico, hablaron de países como Canadá, Estados Unidos, que se debe generar indicadores, pero dar respuestas a esos indicadores, no solo generar por generarlos, que se debe generar también una propuesta viable de políticas públicas que permita seguir creciendo y proponiendo cosas como retos para las instituciones de educación superior. Asimismo, crear una cultura para que los empresarios confíen en el sector y que inviertan en las pequeñas, medianas y grandes empresas, más medianas y pequeñas, y esas mismas, volviendo a las políticas públicas que se deben generar, impulsen también que la comunidad científica y el aparato productivo debe generar estrategias de alguna manera para poder aplicarlo. Se requiere también hablaron de un financiamiento, generar también conocimiento y formación de recursos humanos para impulsar el desarrollo, crear espacios de convergencia entre el Estado y empresa y las universidades para tomar decisiones para generar un escenario idóneo y mirar el contexto, mirar el contexto nuevamente y considerar a la universidad como una cúspide, lo manejaron en el sistema educativo nacional. Se debe revisar nuestro sistema para que la vida de los jóvenes no se desperdicie y de alguna manera generar acciones en donde se dé cuenta a la sociedad y formar sinergias para trabajar de manera colaborativa. Muchas gracias. Pasaríamos a nuestra tercera pregunta, que básicamente ya ha sido tocada 2 veces aquí, pero que habla precisamente de qué políticas institucionales pueden establecerse desde la academia para orientar la docencia, la investigación, la difusión y la cooperación en el contexto social en que se encuentran inmersas nuestras instituciones. Siguiendo el orden, empezamos con el doctor Dager, por favor. Durante muchos años hemos promovido y trabajado en tratar de generar estas políticas, ¿no? Estas políticas que nos conduzcan a que la ciencia, la tecnología y la educación se relacionen con las necesidades y que al hacerlo sean útiles, tengan una trascendencia hacia la sociedad. Después de muchas reflexiones, vemos que hoy día tenemos una respuesta a la mano. La respuesta es, y la propuesta que hemos identificado como viable para lograr esto se basa en un enunciado que es el de responsabilidad social universitaria,
que algunas veces no la entendemos en la dimensión en la que debe tener, ¿no? Pero implica pertinencia en lo que hacemos, implica la construcción de un vínculo entre el conocimiento que se genera y el contexto en el que se va a aplicar, ¿no? E implica también la atención de las necesidades locales, regionales o nacionales, ¿no? Y promueve algo que es la utilidad social del conocimiento, contribuyendo a ese añejo postulado que tiene la educación superior, donde decíamos desde hace muchos años que la educación superior debe contribuir a elevar la calidad de vida de todos los que estamos habitando en una región, país o como sea, ¿no? Que la única forma de hacerlo es hacerlo con esa responsabilidad social, ¿no? En el ambiente universitario implica una exigencia ética, una exigencia de una estrategia racional para el desarrollo que necesariamente nos pide y nos obliga a responder por nuestras acciones. Cuando hablamos de responsabilidad social, lo que estamos haciendo es entender que debemos responder por cualquier cosa que hagamos, ¿no? Y que no existe ninguna actividad humana que no tenga consecuencias para otras personas, ¿no? Sea para bien o sea para mal. Y que debemos trabajar en el sentido en el que las consecuencias sean cada vez más en el sentido positivo. Y cuando platicamos con los jóvenes, les ponemos un ejemplo que les sirve mucho, ¿no? En primer lugar, la responsabilidad social implica generar un pensamiento crítico en nuestros jóvenes, ¿no? Un pensamiento crítico y una actitud para que sean capaces de mejorar la vida propia y la de los demás, ¿no? Y también una capacidad de lograr cambios duraderos en las formas en las que concebimos el mundo, concebimos cuál es nuestro lugar y nuestro rol en este mundo, ¿no? Y generar responsabilidad hacia los distintos núcleos. El ejemplo con el que les ponemos algunas veces, tal vez sea un ejemplo de formación profesional, pero creo que muchos lo pueden entender fácilmente, es que si en una granja de cerdos donde se produce carne de primer nivel, en muy buenas condiciones de calidad alimenticia, con bajos niveles de grasa, con alto contenido de proteína, si se produce llevando a cabo procesos que lleven a que haya una ganancia o una tasa de retorno positiva para el sistema productivo, diríamos que el profesional está cumpliendo su trabajo y lo está haciendo muy bien. Pero si no entiende que los desechos que salen de esa granja de cerdos van a ir a contaminar el manto freático, van a ir a contaminar los acuíferos y van a causarle perjuicios a otras personas, entonces no está trabajando con ese concepto de responsabilidad social. O sea, esto es lo que implica la responsabilidad social, con este ejemplo que puede ser sencillo, pero que es complejo a la hora de su aplicación. Pero es la única política que vemos a la mano para que podamos salir adelante con esto. Muchas gracias. Doctor Arias, por favor. Muchas gracias. Ya nos dimos cuenta de la importancia que tiene el desarrollo de la ciencia y la tecnología en México, por el mundo en que vivimos, por la llamada sociedad del conocimiento. Ya también estamos de acuerdo en que se tiene que construir una política de Estado, una verdadera estrategia nacional que permita que México pueda desarrollar todas sus capacidades aplicadas hacia toda su actividad productiva y que consecuentemente nos dé las posibilidades en este mundo tan desigual, tener la oportunidad de que México pueda encauzar una vez por todas un modelo de desarrollo en beneficio de todos los mexicanos. ¿Qué tenemos que hacer desde las instituciones? Aquí va el momento autocrítico, diría yo. Las universidades mexicanas, en su inmensa mayoría, siguen siendo universidades muy atrasadas. Siguen reproduciendo un modelo educativo memorístico, enciclopédico, repetitivas de información, etc.
Si, como lo decía aquí el representante de la Universidad de Guadalajara, el conocimiento se está transformando y de manera vertiginosa y de acuerdo a las expectativas, dentro de 9 o 10 años a lo sumo, el conocimiento se estará duplicando cada 6 meses. Imagínense una universidad que utiliza textos de hace no sé cuántos años, que solamente impulsa un modelo educativo memorístico, enciclopédico, etc. A veces todavía ni siquiera identificamos la importancia que tiene la transformación de las nuevas tecnologías y aplicadas a la educación. Todo esto significa una profunda transformación, pero no solamente en las universidades, todo el sistema educativo. En México seguimos peleando qué contenidos tienen los libros de texto y cómo se los vamos a distribuir, si el sindicato se los lleva a las manos o es el secretario de Educación, cuando en un país como Corea les entregan un iPad a los niños para que se las arreglen como puedan. ¿Cómo podemos tener gente emprendedora en México si su modelo educativo está basado a que solamente escuche, a que solamente pueda cumplir las tareas que se le imponen? Yo creo que tenemos que transformar radicalmente todo eso, no solamente desde las universidades, sino desde todo el sistema educativo en México. Si no transformamos a nuestras instituciones, es difícil que podamos asumir verdaderamente el reto que tenemos para una auténtica política de Estado en ciencia y tecnología. Y para concluir y responder en parte la inquietud del doctor Isaías, desde la Veracruzana seguimos desde hace algunos años un modelo educativo en donde la docencia no puede estar separada de la investigación. La investigación debe de estar conectada a los problemas del ámbito social más inmediato, y el entorno inmediato social más importante para nosotros es el estado de Veracruz. Por eso la Universidad Veracruzana tiene presencia en zonas de pobreza y marginación, apoyando proyectos de reestructuración productiva de los campesinos, ejidatarios, apoyando a los pequeños y medianos empresarios, a las grandes empresas, pero participando también con las entidades de gobierno a nivel municipal, capacitando a los funcionarios municipales, ayudándolos en sus programas de desarrollo municipal, apoyando al gobierno del Estado en programas contra el cambio climático, apoyando proyectos productivos con las grandes empresas, con Pemex, TAMSA, etcétera, en fin, y apoyando a la sociedad civil. La universidad debe de ser, como bien se dijo aquí por parte, me parece, de mi colega de Yucatán, la universidad puede ser mediadora entre las diversas instancias de la sociedad para impulsar proyectos innovadores y que propicien un mayor desarrollo. Me pasé algunos segundos, pero eso es lo que quería decir. Muchas gracias. Gracias. Marcela, por favor. Gracias. Nuevamente ya se tocaron 2 o 3 cosas muy importantes. Entonces yo diría que bajemos el nivel, ¿sí? Ahora pongámonos muy concretos y entonces pensemos, la universidad tiene que modificar sus formas de comunicación. Entonces ojalá cree consejos a nivel ya muy operativo. Se habló de vinculación en términos de consejos de ciencia y tecnología, que es investigación de primer nivel. Se habla de consejos de vinculación y eso es la empresa. Y yo digo, ya hacia adentro, tenemos que tener políticas más claras que impulsen mecanismos mucho más ágiles, ya lo han dicho aquí como 30 veces, no somos usuarios de redes sociales, no hemos incursionado en nuevos mecanismos más ágiles de articularnos hacia la sociedad, recuperar el contacto con nuestros exalumnos, pero de manera más organizada, en términos de alguien que puede... Micrófono. A ver, te pasamos si me ayudas.
Entonces, los exalumnos como producto de regreso y de enriquecimiento. Y luego yo digo que algo que seguimos viendo muy poco en nuestro país son los consorcios, no los consorcios de universidades en el sentido grandote, sino la articulación fuerte de universidades para complementarnos y producir investigación que sería muy difícil de desarrollar individualmente, por recursos humanos, por recursos económicos. Entonces yo digo que ahí hay otro punto que tampoco le hemos pegado duro, ¿no? O sea, crear una política donde se reconozca que esa articulación en términos de producción de conocimiento con instituciones pares nacionales, se llaman redes, pero con una mirada más concreta, ¿de acuerdo? Con un producto, una mirada larga y etapas claras de producción. Muchísimas gracias. Gracias. Arquitecto, por favor. Sí. Coincido también en la idea de que es necesario, y más que nunca, revisar los modelos educativos, porque, como decía el rector Raúl, esto es un problema estructural. Si nosotros sabemos que nuestros estudiantes están recibiendo el conocimiento a través de una cantidad de asignatura X y contenidos, y sabemos que es necesario que integren el conocimiento, ¿verdad?, como una base para poder hablar sobre la capacidad de actuación de cada persona, de cada egresado de nuestras universidades. Si sabemos que es necesaria esa integración, entonces ¿por qué no propiciamos los espacios que permitan esa integración de conocimiento? Es decir, que permitan al estudiante, desde su etapa formativa, el hecho de poder desarrollarse en ciertas situaciones del contexto. Obviamente esto tiene que ver con la estructura organizativa de la universidad, con la cultura organizacional, tiene que ver con el planteamiento estratégico de una universidad, es decir, tiene que ver con el modelo educativo, tiene que ver con los paradigmas, tiene que ver, o sea, tiene que de una u otra manera entrar las universidades a un proceso de revisión de la fuerza de cambio que cada quien necesita, es decir, la estimación de la fuerza de cambio. Puede ser que algunas universidades requieran una fuerza de cambio mayor que otras, pero yo creo que es muy importante entrar en este proceso, ¿no? Yo creo que de ahí pues se van a derivar todititas las políticas necesarias para que esto pueda ser una realidad y que facilite el hecho de que las universidades puedan incidir realmente en el desarrollo nacional. La ciencia se estudia a través de los fenómenos, y los fenómenos se ven en su complejidad, por lo tanto deben de estudiarse desde su complejidad. Aunque eso parece muy simple, es una cosa muy tediosa, muy complicada, pero creo que es parte de nuestro reto. Este es el comentario. Muchas gracias. Doctor Navarro, por favor. Gracias. Estoy de acuerdo en que las universidades necesitamos promover que exista una política nacional de integración de todo el sistema educativo con todos sus problemas. Probablemente nos ahorraríamos 3 años o 4 de desperdicio de lo que los jóvenes hacen, pero sí necesitamos hacer o promover que desde el gobierno federal se interese de veras por el desarrollo educativo y científico del país, que no parece ser así. Necesitamos que la SEP vuelva a ser educadora y no administradora de recursos y de informes y programas. Y las instituciones universitarias superiores, de veras que necesitamos integrar la docencia, la investigación, la difusión y la vinculación social. Esto está en nuestros discursos. No creo que haya universidad que no diga que hay que integrar. Sin embargo, uno ve la línea de los investigadores y corren por cuerda, muy separada de la línea de los docentes. La docencia es rígida, está determinada por academias
y se reúnen cada semestre a hacer ajustes al programa y ese programa está relacionado a los contenidos. Un